Más información y en este caso el análisis de la relación que tiene Argentina con uno de sus principales socios comerciales, Mariano. Sí, tal cual. Por eso vamos a hablar con Ignacio Liberador, periodista de Bloomberg, para que nos cuente un poquito, no solo de esto, sino de lo que se viene, ¿no? De lo que se viene en la Argentina, hoy con un canje entre el MEP y el CCL en un 6%, a favor, por supuesto, del CCL, una oportunidad de repatriar fondos a la Argentina, aunque claro, no tenés muchas opciones de inversión ahí, con un cepo que se va abriendo de a poco, distintas regulaciones de la Comisión Nacional de Valores, una inflación que se espera que descienda al 10% y que siga bajando la tasa de política monetaria, el Banco Central. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenos Eh, días. ¿Cómo la ves en lo que se viene? Bueno, mira, lo que estamos viendo es mercados muy entusiasmados en que las cosas funcionen a partir de las señales que fue dando el gobierno en los primeros meses. Hay en este momento un mercado muy bullish en ese sentido. Estamos viendo los bonos marcando récords históricos desde por lo menos desde que fueron emitidos. Tenemos también el tipo de cambio muy bajos, el peso argentino muy apreciado en el paralelo, digamos, lo que sería más cercano al precio a lo que se considera el precio de mercado del peso, y con lo cual esto hay todavía puesto una dosis de confianza de los mercados en que las cosas vayan encaminándose, pero obviamente siempre el mercado a través de sus reportes y de sus análisis planteando muchos desafíos para los próximos meses que todavía tienen muchas incógnitas y preguntas abiertas en cuanto a la definición sobre, por ejemplo, las restricciones cambiarias y el regreso a los mercados internacionales, ¿no? Hay muchas cosas que todavía a la Argentina puede ser que le cuesten más tiempo de lo que se pensaba, pero en la conclusión es que el plan va en la dirección correcta, quizá a una velocidad más lenta de lo que se pensaba en cuanto a lo monetario y lo cambiario. Un riesgo país bajando implica que si continúa esta tendencia descendente, en un mes, 2 meses, por ahí se podría llegar a un riesgo país por ahí de 1000 puntos y que la Argentina pueda salir a emitir deuda, ¿no? A una tasa de un dígito, que empresas también puedan salir al mercado. Sí, yo veo más, por lo que se escucha, a las empresas quizá buscando alguna ventana y dentro de este grupo primero a las empresas del sector energético, que son las que tienen mejores historias para contar, y dentro de esas las de mejor perfil crediticio, que ya han colocado deuda hace poco, digamos hace 2 o 3 años en Argentina. Detrás de eso quizá ingresarían otras, digamos un segmento de empresas de menor perfil crediticio, pero también quizá de estos mismos sectores prometedores, pero me parece que para pensar en una emisión soberana deberíamos considerar que puede llegar a darse como muy temprano el año que viene, ¿no? Esa por lo menos es la expectativa que de las... Para los empresas análisis que se sí, recogen en el ¿crees mercado. que empresas puedan salir, empresas del sector energético puedan salir pronto a buscar deuda en mercados internacionales a tasas Sí, de de un hecho dígito? nosotros hemos publicado una nota hace poquito en Bloomberg sobre, bueno, MSU, por ejemplo, MSV Energy tiene que reestructurar un bono, más que reestructurar es refinanciar un bono por un pago que tiene en febrero del año que viene, cerca de $600 millones, y para eso está explorando una ventana. Lo que están viendo es que, o sea, están esperando quizá que se lancen algunas de mejor perfil crediticio para que testeen un poco cómo está el mercado internacional para la Argentina, pero no van a emitir mucho más tarde que agosto, ¿no? O sea, serían 6 meses antes del vencimiento de este bono. También TGS también en un call con inversores adelantó que estaba pensando en alguna emisión de un bono para financiar una planta, que también esto implicaría por el tamaño de la emisión, debería ser internacional, con lo cual ya hay conversaciones entre empresas de este sector y bancos internacionales para
empezar a explorar el mercado, ¿no? Un poco por esta ventana que se empieza a abrir por la caída del riesgo país, y porque también este sector empieza a mejorar su Claro, ¿y a qué ventajas, tasa ¿no? podrían llegar a salir estas empresas, cotizar, salir a buscar deuda, obviamente en Estados Unidos? Bueno, en este caso, por ejemplo, la última en hacerlo fue YPF a principios de este año, que colocó el 9,5% anual en dólares, 800 millones de dólares a poner un plazo de, creo que entre 6 y 7 años, por ahí. Y ese es más o menos como sería como el benchmark para el resto de las emisoras en este contexto, ¿no? Y siempre hablando de emisoras con una historia diferente al soberano, ¿no? Que tienen mejores cosas incluso para mostrar que el soberano, como Pan American Energy, quizás. Bueno, son empresas que tienen su propio historial y generan una confianza diferente, y por eso quizá en el mejor de los casos podrían colocar una tasa de un dígito, pero elevada, ¿no? Claro, una vez que salgan esas, ¿podrían salir también de otros sectores, aparte del energético, a colocar deuda a tasa también de un dígito para buscar financiamiento? Bueno, eso ya, yo creo que por eso ya nos estamos como adelantando muchísimo, porque hay sí otras emisoras recurrentes del mercado argentino en los mercados internacionales, y lógicamente también podrían encontrar esa oportunidad, pero bueno, estamos recién empezando a ver las primeras conversaciones, ¿no? entre bancos y emisoras. Claro. Si se les da esa ¿Bancos que decís? ¿Bancos de dónde? ¿Bancos de Estados Unidos? No, bancos de colocadores, digamos. Okay. Sí, bancos internacionales. Sí, sí. Ah, ok. De intermediarios para colocar Exacto. esta deuda. Sí, exacto. Es una tasa interesante para el inversor, ¿no? Una tasa de casi el 10%. Sí, exactamente. Bueno, depende, ¿no? Siempre de la calidad del emisor. No, pero a ver, si lo comparamos sí, con lo que paga por ahí una obligación negociable en la Argentina. Bueno, porque en Argentina se dio un caso muy curioso en los últimos años, en donde el cepo cambiario terminó generando un financiamiento, un fondeo muy barato para las empresas que metían en el mercado local. Lo que pasa que son quizá títulos con menos liquidez o menos profundidad, ¿no? O sea, en general las compañías estuvieron emitiendo a tasas prácticamente por debajo de un título del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Pero por las condiciones locales de las restricciones y del cepo cambiario, que hacían que los inversores no tuvieran un destino para sus fondos, y entonces había cierta profundidad en el mercado local para todas estas empresas para financiarse a tasas en dólares muy, muy bajas. El tema que los montos siempre eran muy menores, ¿no? En el mercado local, en general, colocan 50 millones de dólares, y en los mercados internacionales las colocaciones están más entre 300 y 500 millones de dólares para Argentina, ¿no? Entonces, como que hay diferencia quizá también en la liquidez de esos títulos, ¿no? O sea, no es lo mismo una ON en el mercado local que un título internacional. Claro, Milei habla de los 15.000 millones de dólares para levantar el cepo, y se dice que 5.000 millones podrían venir del Fondo Monetario, otros 5.000 millones de otros países y otros 5.000 millones de 5 fondos de inversión que aportarían 1.000 millones de dólares cada uno. ¿Qué información tenés de qué otros países podría llegar la plata? No, creo que es el escenario más optimista el que está trazando Milei, ¿no? Porque está por verse, sobre todo, por ejemplo, empezando a desglosar cada una de esas opciones. Quizá, por ejemplo, la del Fondo Monetario Internacional, la sensación, por lo que uno habla con bancos también internacionales, es que esos fondos frescos quizá podrían empezar a negociarse este año con algún acuerdo de por medio, renegociando, digamos, muchas de las condiciones del acuerdo actual, y en ese caso en el que se llegue a un acuerdo, entonces el fondo podría llegar a desembolsar fondos frescos, pero esto podría no llegar hasta el 2025, ¿no? Con lo cual no es una opción en el corto plazo como para liberar el cepo, o no alcanza ni en la cantidad ni en el tiempo, porque claro,
estábamos hablando de liberar el cepo en esta época del año. Y en cuanto a los fondos privados no se sabe, o sea, Milei nunca da ninguna precisión sobre eso. También se hablaba en la campaña de él que había fondos interesados en prestarle a Argentina y al final nunca llegaron. Y con otros países me parece que se refiere al swap de China, a ver si se puede activar quizá otro tramo o ese tipo de financiamiento. Después otros países han dado financiamiento por muy cortísimo plazo, ¿viste? Préstamos puente que quizás se tuvieron que devolver muy rápido, pero no son muy propicios a dar financiamiento a largo plazo para Argentina. Y un repo tampoco, ¿no? Hoy un repo tenés todavía una tasa muy alta. Podría extenderse entonces este levantamiento. El repo lo que pasó es que se abarató en cuanto a mejorar el precio de los bonos argentinos que se ponen como garantía, y en ese caso quizá sí, es una tasa más cara, o sea, es una opción que quizá se consideraría en el caso de que la Argentina anuncie un paquete más grande de financiamiento y entonces le agregue solamente como para engrosarla o mostrar una mejor cifra entre 1 y 3 billones, ¿no? No sé cuánto es que vos estás pensando, pero más o menos creo que si se habla de un repo sería en estos niveles como un complemento de un paquete de financiamiento más grande, ¿no? Más caro. Se empieza a hablar como a postergar un poco la fecha, esta fecha del 1 de julio, del 9 de julio, para levantar el cepo. Justamente porque, claro, necesitas estos 15.000 millones de dólares. Depende mucho la Argentina de la liquidación de la cosecha. Sí, creo que lo mejor puede venir por ahí, ¿no? En la liquidación de la cosecha. Porque ahora lo que se está viendo es como que el gobierno local encuentra como muchos incentivos para mantener las restricciones en cuanto a que esto le permite ir llevando adelante un plan más de licuación de por ejemplo, de los pasivos del Banco Central, incluso de las tenencias, de los ahorros en pesos de la gente, con lo cual el cepo cambiario termina siendo como un ambiente muy propicio para el Tesoro, para ir colocando y renovando su deuda, para ir haciendo más consistente su programa de financiamiento. Pero no le van a dar ningún incentivo a los agroexportadores para que liquiden más. Bueno, el incentivo del exportador podría llegar por el lado, para mí no es tanto un tipo de cambio alto, lo que igual esto es una opinión, creo que tampoco nadie tiene mucho claro a dónde está el tipo de cambio ideal de Argentina, o sea, siempre hay muchas discusiones, pero la sensación por lo que uno escucha es, no importa tanto el nivel del tipo de cambio, sino la promesa de que no va a haber una nueva devaluación, ¿no? O sea, en este sentido es más importante como la expectativa que hay sobre el tipo de cambio que el nivel del tipo de cambio para alentar a los exportadores a liquidar o ofrecer sus dólares en el mercado cambiario. Estuvimos viendo que el tipo de cambio paralelo se estuvo manteniendo planchado, muy cercano al tipo de cambio oficial. Habría que considerarlo quizá en términos históricos, si este tipo de cambio es alto o bajo. O sea, es medio opinable según el criterio que se use, pero creo que por ahora el gobierno fue efectivo en desalentar las expectativas de devaluación, incluso sobre el tipo de cambio paralelo, con lo cual, y sabemos también que abril es un mes en el que con tipo de cambio alto o bajo siempre algo de oferta de dólares hay porque el sector está medio forzado a pagar sus compromisos, el sector agropecuario, con lo cual, por lo menos en abril y con estas expectativas de cosecha, me parece como que vamos a estar viendo o estamos esperando que haya una buena oferta de dólares, ¿no? en el mercado cambiario. Habría que ver, bueno, si mayo, junio, cómo el gobierno, cómo el mercado va convalidando esas cosas. Creo que el gobierno con cada uno de estos pasos va entusiasmando muchísimo al mercado y lo estamos viendo en los precios todos los días, ¿no? Con pocas señales el gobierno va logrando grandes resultados sobre las expectativas del mercado. Ignacio, muchas gracias por atendernos y traernos tu análisis también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Ahí era Ignacio Liberador, periodista de Bloomberg, dándonos un panorama sobre lo que viene en la economía argentina. Ya seguimos. Por supuesto.